En el siglo XIX, la familia Dorson compró una casa demasiado barata para ser verdad. Lo que pensaron que era un nuevo comienzo se convirtió en una historia de aislamiento, negación y colapso. Una familia consumida lentamente por la tierra que había debajo de ellos. Algunas historias nunca debieron ser enterradas. La adquisición de la propiedad de los Dorson ocurrió bajo condiciones que más tarde serían descritas como inusuales, si no sospechosas. Aparentemente, la familia había conseguido lo que la mayoría consideraría una ganga extraordinaria. La suma intercambiada estuvo muy por debajo del precio habitual para una residencia de su tamaño y construcción, particularmente dada su ubicación en las afueras del pueblo, donde los valores de la tierra habían subido constantemente en la década anterior. Fue el señor Dorson quien insistió con mayor firmeza en la compra. Su actitud durante la transacción reflejó orgullo, una confianza que rozaba el desafío. Repetía a cualquiera que lo escuchara que la oportunidad pertenecía a quienes la aprovechaban. Enmarcó el bajo precio como el resultado natural de su propia persistencia, un triunfo de negociación en lugar de una circunstancia. Su esposa no compartía el mismo sentimiento. Los observadores notaron su postura sumisa durante las reuniones, su costumbre de bajar la mirada cada vez que surgían preguntas sobre la historia de la tierra. Ella preguntó más de una vez si otros habían vivido allí recientemente y por qué había permanecido sin vender durante tanto tiempo. Estas preguntas quedaron sin respuesta. El vendedor, un hombre de pocas palabras, evadía constantemente la discusión directa sobre el pasado de la propiedad. Cuando se le presionaba, ofrecía declaraciones vagas sobre dificultades de mantenimiento y desuso. No daba más detalles y no se suministró ninguna explicación adicional. Los registros muestran que cuando el señor Dorson intentó obtener una copia completa de la escritura, descubrió que faltaban varias páginas. Esto se justificó como un error administrativo, con garantías de que el asunto se corregiría a su debido tiempo. La corrección nunca llegó. La estructura física en sí misma mostraba signos que podrían haber disuadido a un comprador menos decidido. Las cerraduras de las puertas estaban oxidadas. Sus mecanismos se resistían incluso al giro más firme de la llave. Varias vigas tenían rasguños inconsistentes con el desgaste ordinario, marcas largas y poco profundas que sugerían intentos previos de remoción o perturbación. Ninguno de estos detalles pareció preocupar al señor Dorson. Los descartó como inconvenientes, fáciles de resolver con reparaciones, una vez que la familia se hubiera instalado. La transacción concluyó de forma rápida y sin ceremonia. Se aceptó el pago, se intercambiaron documentos, se estrecharon las manos. La atmósfera en la habitación fue descrita por un testigo como tensa, aunque no se expresó un desacuerdo abierto. Lo que perduró fue el silencio, denso, prolongado y lo suficientemente perceptible como para que incluso los niños se inquietaran mientras se ponían las firmas finales. Para la familia Dorson, la adquisición fue un momento de triunfo. Interpretaron el bajo precio como un favor de la fortuna, una recompensa por la persistencia y el coraje. Para la comunidad, sin embargo, la conclusión de la venta provocó murmullos de inquietud. Los habitantes del pueblo mantenían su distancia. Sus ojos se detenían en la familia, pero sus bocas permanecían cerradas. Cuando se les hablaba, las respuestas eran cortantes y la conversación se redirigía rápidamente. La familia llegó a su nuevo hogar a última hora de la tarde. La carreta crujía bajo el peso de sus pertenencias. Los niños miraron la gran estructura de la casa con curiosidad, corriendo hacia la puerta antes de que su madre los llamara de vuelta. El señor Dorson se erguía más alto de lo habitual, con el pecho hinchado, como si esta compra marcara el comienzo de su legado. Su esposa se mantuvo cautelosa, mirando de reojo a las ventanas como si esperara ver a alguien mirándola. Mientras la familia cruzaba el umbral por primera vez, un hombre local que pasaba por el camino se detuvo a observar, escupió en el suelo, sacudió la cabeza
y murmuró en un tono audible para los más cercanos: «Debería haberse quedado vacía». El comentario no fue reconocido por los Dawson, aunque su eco permanecería como una marca registrada en los márgenes de un libro, inexplicada pero imposible de borrar. La primera noche en la residencia, Dawson estuvo marcada menos por la actividad que por una quietud inquietante. Después de que la carreta fue vaciada y los últimos baúles fueron llevados adentro, la familia se movió por las habitaciones con una vacilación silenciosa. Sus pasos resonaron más de lo esperado, como si los pisos de madera absorbieran y luego soltaran a regañadientes cada sonido. La casa parecía exigir silencio, y en respuesta, sus voces se redujeron a tonos apagados. Las comidas se tomaban a toda prisa. La familia se sentaba en una mesa improvisada, con los platos torpemente equilibrados, mientras sus muebles adecuados permanecían sin montar. La conversación se centró en asuntos prácticos: dónde debían colocarse las camas, cómo guardar sus pertenencias y qué reparaciones debían hacerse primero. Nadie comentó sobre el aire, aunque todos lo notaron: más frío de lo que requería la estación, con un ligero olor a tierra húmeda a pesar de la ausencia de lluvia. Cuando cayó la oscuridad, la ausencia de ruido familiar se hizo más pronunciada. Los sonidos distantes del pueblo apenas llegaban a la propiedad, dejando a los Dawson encerrados en una burbuja de silencio antinatural. Los niños, acostumbrados al bullicio de la calle y al paso de las carretas, se inquietaron. Se susurraban unos a otros mientras la familia se preparaba para acostarse. Sus voces sonaban fuertes, incluso en un susurro. La casa producía sus propias interrupciones. Las tablas del suelo crujían a intervalos irregulares, como si algo se moviera en habitaciones que se creían vacías. Las vigas gemían suavemente en el techo, una queja baja que se repetía sin causa. Cada sonido, menor si se tomaba por sí solo, se acumulaba en un recordatorio constante de que la estructura nunca estaba verdaderamente quieta. La señora Dawson intentó tranquilizarlos. Atribuyó los ruidos al asentamiento de la madera, a las corrientes de aire comunes en las casas viejas. Instó a los niños a cerrar los ojos para permitir que la fatiga superara la inquietud. Sin embargo, sus palabras carecían de convicción. Ella misma se sobresaltó por el portazo de una contraventana exterior, seguido de lo que insistió que debía haber sido el viento. Su hija, la más joven pero la más expresiva, informó haber escuchado voces cerca de su ventana. Insistió en que alguien hablaba desde el patio en tonos bajos, palabras que no podía entender. El señor Dawson inspeccionó el área y no encontró a nadie. La regañó por inventar historias, pero su propia mirada se detuvo demasiado tiempo en el borde oscuro de la propiedad antes de regresar adentro. El sueño, una vez intentado, resultó frágil. Cada miembro de la casa se revolvió a intervalos. Las mantas se movieron, las almohadas se voltearon y los suspiros se escaparon en la oscuridad. El silencio de la casa no era paz, era una presión que oprimía los oídos, salpicada de crujidos repentinos que sugerían movimiento. Poco después de la medianoche, el señor Dawson se levantó de su cama. Su esposa, medio despierta, notó el cuidado deliberado con el que salió de la habitación, aunque no ofreció ninguna explicación. Se movió por el pasillo, llevando una vela cuya llama se doblaba bajo débiles corrientes de aire frío. Las puertas por las que pasaba emitían sutiles corrientes de aire, aunque cada puerta estaba firmemente cerrada. Al llegar a la entrada principal se detuvo. El cerrojo que había asegurado a primera hora de la noche estaba suelto. El pestillo estaba abierto, aunque él recordaba con claridad el esfuerzo que le había costado forzarlo a cerrarse cuando llegaron por primera vez. Permaneció de pie durante un largo momento, sosteniendo el picaporte, probando el peso de la puerta contra su marco. No se veían signos de intrusión. El patio seguía vacío. Volvió a cerrar la puerta, esta vez asegurándose de que la cerradura encajara en su alojamiento. Presionó contra ella 2 veces, como para probar su firmeza, antes de apagar la vela y volver a la cama. No informó a su esposa de lo que encontró. Ella, sintiendo su inquietud mientras se acostaba de nuevo,
No hizo preguntas. El resto de la noche transcurrió en fragmentos de sueño. Nadie admitió por la mañana haber descansado de verdad. Lo que quedó fue la impresión de una vigilia colectiva, como si cada uno hubiera estado escuchando algo sin nombre. La primera noche en la casa, Dorson concluyó no con descanso, sino con la conciencia de que el silencio mismo podía ser un adversario. La primera visita de la familia Dorson al pueblo, después de su asentamiento, fue registrada no por lo que compraron, sino por la recepción que recibieron. Entraron como extraños, pero ya llevaban el peso de una reputación que no era propia. La plaza, típicamente un lugar de comercio ordinario, alteró su ritmo cuando aparecieron. Las conversaciones cesaron brevemente, las miradas se desviaron hacia abajo y el ruido ordinario del comercio se reanudó con una calidad forzada. El señor Dorson lideró al grupo con deliberada confianza, sus pasos rápidos y la barbilla levantada. Consideró la evasión de los demás como envidia, interpretando el silencio como un reconocimiento de su éxito al asegurar una tierra que otros no habían logrado obtener. Su esposa no compartía esta opinión. Observó las miradas de reojo y los comentarios susurrados que los seguían de puesto en puesto, su mano apretando la de su hija, como para protegerla del escrutinio. Las transacciones fueron simples, pero marcadas por la incomodidad. Los panaderos, carniceros y vendedores de telas completaban las ventas rápidamente, manteniendo los intercambios breves. Los precios se cotizaban en tonos cortantes y el cambio se devolvía sin contacto. Cuando la señora Dorson intentó una conversación casual, las respuestas se desvanecieron en silencio o cambiaron abruptamente a otros temas. Notó que las mujeres que estaban cerca desviaban la mirada, volviéndose para inspeccionar productos que no tenían intención de comprar hasta que los Dorson hubieran pasado. Los niños sintieron la diferencia, aunque ninguno lo expresó directamente. Su hijo mayor murmuró que el pueblo no era amigable, mientras que los más pequeños permanecieron inusualmente callados, su emoción amortiguada por la atmósfera. Cada paso por la plaza reforzó la impresión de que estaban marcados como forasteros, no por quienes eran, sino por el lugar donde ahora vivían. El intercambio más notable ocurrió en la tienda de abarrotes, donde el señor Dorson buscaba provisiones a granel. El tendero, un hombre de mediana edad de complexión delgada, dudó antes de atenderlo. Pesó cada artículo deliberadamente, como si estuviera ganando tiempo. Cuando la señora Dorson intentó una pregunta educada, preguntando cuánto tiempo llevaba la tienda en el negocio y si había conocido la propiedad que habían comprado, él se detuvo. Sus ojos se desviaron hacia un lado, escaneando la habitación, y su voz bajó. «No es un lugar para los vivos», dijo, sus palabras mesuradas, su tono llevando el peso de algo más que una opinión. Cuando se le presionó para que fuera más claro, solo ofreció fragmentos. La tierra, explicó, una vez había sido utilizada para deshacerse de aquellos olvidados por la sociedad. Los pobres, los enfermos, los no deseados, fueron enterrados sin ceremonia, a menudo sin registros. Afirmó que cuando la tierra fue despejada más tarde, se prestó poca atención a lo que quedaba. Sus últimas palabras sobre el asunto fueron vagas, pero escalofriantes. No todo fue removido. El señor Dorson desestimó el relato con irritación, acusando al tendero de difundir supersticiones para expulsarlos de su propiedad. Insistió en que la casa era sólida, la tierra firme y su futuro seguro. Su tono tenía más volumen de lo necesario, como si quisiera imponer su voluntad a toda la sala. El tendero no dijo nada más. Su expresión se volvió neutral. La señora Dorson no habló, pero notó el cambio en los que la rodeaban. Cada vez que mencionaba a sus hijos, la gente del pueblo se persignaba en silencio, algunos apenas moviendo los dedos, como si tuvieran miedo de ser notados. El gesto era consistente, repetido por diferentes manos en diferentes momentos, siempre después de la mención de los niños. La visita terminó sin más incidentes. Sin embargo, la impresión fue duradera. Los Dorson regresaron a su carreta, con provisiones en la mano, pero con inquietud en sus mentes. El señor Dorson se aferró a su interpretación de envidia, mientras que su esposa tenía una sospecha creciente de que el silencio ocultaba conocimiento que se había retenido deliberadamente. Los niños
sumisos e inquietos, miraron de nuevo a la plaza como si les hubiera dado la espalda. El registro de ese día sugiere que la familia entró al mercado buscando bienes, pero se marchó llevando algo más pesado, el peso de una historia no contada, que se les impuso no por las palabras, sino por la ausencia de ellas. Las primeras semanas en la residencia, Dawson revelaron debilidades estructurales que, aunque de apariencia ordinaria, tenían implicaciones más allá de la reparación. El descubrimiento comenzó con los niños jugando. Recorrían las habitaciones, sus pies golpeando con un ritmo repetido, cuando uno de ellos notó un sonido hueco. Cada paso en ese lugar en particular producía un eco sordo, a diferencia del golpe sólido de las tablas circundantes. Los niños, curiosos, presionaron el piso con los talones, notando una ligera elasticidad bajo su peso. Llamaron a su padre, quien al principio desestimó la preocupación como trivial. Sin embargo, su persistencia, junto con la diferencia audible en el sonido, lo obligó a examinar el asunto directamente. La inspección del señor Dawson fue metódica. Se agachó, golpeando a lo largo de las tablas con los nudillos. La concavidad se extendía en una línea estrecha, sugiriendo o podredumbre o una cavidad intencional. Su mandíbula se tensó, aunque les habló a los niños con ligereza, sugiriendo que no era más que madera vieja que necesitaba refuerzo. Les indicó que regresaran a sus juegos en otra habitación. Una vez solo, probó la fuerza de las tablas con una pequeña herramienta. La madera cedió más fácilmente de lo esperado, astillándose con poca resistencia. Debajo de la madera fracturada, observó vigas podridas, más oscuras en color y suaves al tacto. La descomposición tenía un ligero olor a tierra, aunque no se veía humedad en la parte superior. Más profundo, dentro de la cavidad, yacía algo extraño. En el estrecho espacio entre las vigas, parcialmente incrustado en la tierra de abajo, descansaba un fragmento de tela. Estaba descolorido, su tejido grueso y deshilachado. Los bordes se aferraban a la tierra como si hubiera permanecido sin ser molestado durante años. Cuando se tiró, la tela se resistió, revelando solo una porción de su superficie. Debajo de los pliegues, una forma irregular presionaba hacia arriba, demasiado firme para ser tierra, demasiado estructurada para ser una raíz. El señor Dawson retiró su mano rápidamente. Su respiración se alteró, más rápida y superficial que antes. Miró hacia la puerta como si esperara ser observado, aunque nadie había entrado. Volvió a probar la tela, pero solo brevemente, lo suficiente para confirmar que algo significativo yacía debajo. Luego la soltó. Su decisión se tomó rápidamente. En lugar de investigar más a fondo, reemplazó la tabla rota con cuidado deliberado. Martilló los bordes de nuevo en su lugar, alineando las piezas para ocultar la perturbación. La acción fue precisa, llevada a cabo con la apariencia de una reparación en lugar de un descubrimiento. Cuando su esposa entró más tarde para preguntar qué lo había retrasado, respondió con una explicación mesurada. El piso solo requería un pequeño arreglo, nada de importancia. Ella aceptó la declaración, aunque estudió sus manos, todavía marcadas con tierra de la cavidad. El objeto debajo del piso permaneció sin ser dicho. El señor Dawson no lo documentó, ni se lo mencionó a su familia. Su conducta en los días siguientes reflejó una evitación consciente. Dirigió a los niños lejos de esa sección de la habitación, sugiriendo que jugaran al aire libre en su lugar. Desalentó las preguntas sobre el sonido de las tablas huecas, insistiendo en que era la naturaleza de las casas viejas. La elección no fue ignorancia, sino ocultamiento deliberado. Confrontado con evidencia que podría haber exigido una explicación, seleccionó la negación como el camino más seguro. Al cubrir las tablas, realizó un acto no de resolución, sino de supresión, asegurando que lo que yacía debajo permaneciera invisible. El registro de este evento sugiere que la casa reveló uno de sus recuerdos, aunque brevemente, y que el señor Dawson, confrontado con su evidencia, eligió el silencio. El piso una vez más soportó el peso de la familia, pero debajo, oculto y no reconocido, permaneció el fragmento de tela y la forma desconocida que cubría. Las noches que siguieron al descubrimiento debajo del piso se definieron por la ausencia en lugar de la presencia, una ausencia de descanso, de certeza, de confianza entre los miembros de la casa.
Los informes indican que cada miembro de la familia permaneció despierto durante períodos prolongados, escuchando no solo los crujidos de la vieja estructura, sino los movimientos que creían que provenían de dentro de la propia casa. Los padres fueron los primeros en notarlo. Durante las primeras horas, cuando todos deberían haber estado en sus camas, afirmaron escuchar pasos medidos recorriendo la longitud del pasillo fuera de su habitación. El sonido era deliberado, ni apresurado, ni vacilante, como si alguien caminara con intención. Cuando el señor Dawson se levantó para investigar, no encontró a nadie. Su esposa insistió en que él había sido el que caminaba, una acusación que él rechazó con visible irritación. A la noche siguiente, las posiciones se invirtieron. Él la acusó de levantarse para deambular, y ella lo negó con la misma fuerza. El intercambio se repitió durante noches sucesivas, transformando la sospecha en hostilidad silenciosa. A los niños no les fue mejor. Reportaron dificultades para conciliar el sueño, perturbados por ruidos que no podían nombrar. El mayor intentó tranquilizar a los hermanos menores, pero sus seguridades fallaron a medida que la fatiga se profundizaba. La casa se volvió marcada por la irritabilidad durante el día y el silencio por la noche. Cada miembro se esforzaba por escuchar si el caminar comenzaría de nuevo. La hija mostró el cambio más visible. Una vez animada, se volvió pálida y sumisa, sus movimientos más lentos, su apetito disminuido. Cuando se le preguntó por qué se resistía a volver a su cama, respondió con vacilación, como si fuera reacia a admitir la verdad. Habló de sueños que se repetían cada noche, sueños de ser presionada contra la tierra, de luchar por el aire, de que la tierra le llenaba la boca hasta que no quedaba aliento. Estos relatos se entregaban en tonos planos, sin adornos, pero con una convicción que inquietaba a quienes la escuchaban. El señor Dawson desestimó los sueños como imaginación infantil, insistiendo en que la fatiga pasaría una vez que la rutina regresara. Su esposa no discutió, pero sus ojos se detuvieron en el rostro delgado de su hija y en los círculos oscuros que se formaban debajo de sus ojos. Intentó persuadir a la niña para que durmiera con seguridades y con su presencia, pero las noches permanecieron inquietas. La atmósfera de la casa se deterioró constantemente. Las comidas se comían en silencio, la conversación limitada a lo necesario. Los niños se peleaban con una frecuencia creciente y los padres hablaban menos entre sí. Cada uno llevaba el peso de la sospecha privada de que el otro sabía más de lo que se decía, de que la inquietud en la casa no era del todo externa. En la cuarta noche consecutiva de sueño interrumpido, la hija fue encontrada en un estado que alarmó a su madre. Se había levantado durante la noche, aunque nadie recordaba haberla escuchado salir de su cama. Al amanecer, cuando la familia se reunió, sus pequeñas manos mostraban evidencia inconsistente con el sueño. La piel debajo de sus uñas estaba oscura, llena de rastros de tierra. Cuando se le preguntó, ella no recordaba haber salido de su habitación, solo repetía que los sueños habían vuelto y que se despertó con el sabor de la tierra en la boca. El registro se cierra en este punto. Una familia unida bajo un mismo techo, pero cada vez más dividida por la sospecha, su agotamiento despojando la civilidad. La madre intentó lavar las manos de su hija, pero el detalle no pudo borrarse de la memoria. La tierra, debajo de las uñas, sirvió como evidencia de alguna perturbación, ya fuera producto del sonambulismo, la imaginación o algo aún sin nombre, quedó sin resolver. En las semanas siguientes, al sueño perturbado de su hija, el señor Dawson buscó evidencia que pudiera explicar la inquietud que rodeaba su propiedad. Su búsqueda no se llevó a cabo a través de la conversación, en la que había llegado a desconfiar, sino a través de registros escritos. Viajó solo a los archivos del pueblo, situados en un modesto edificio contiguo a las oficinas del magistrado. El empleado de turno, después de una pausa mesurada, le permitió el acceso a los registros de tierras. Los archivos estaban encuadernados en volúmenes envejecidos, sus cubiertas agrietadas, sus páginas quebradizas por el tiempo. El señor Dawson examinó escrituras, mapas y anotaciones, moviéndose constantemente a través de las entradas, hasta que localizó las parcelas correspondientes a su propiedad. Los mapas más antiguos identificaban el sitio
no como tierra privada, sino como un terreno administrado por el hospicio de la parroquia. Los márgenes llevaban anotaciones de gastos, ataúdes, tablas simples y salarios pagados por la labor de entierro. Las entradas hacían un uso frecuente de la palabra pauper. No se enumeraban nombres individuales. El relato sugería que la tierra funcionaba como un cementerio para aquellos sin medios, registrados solo como gastos, sus identidades sin preservar. Los volúmenes posteriores contenían órdenes que declaraban que la tierra había sido despejada y los restos reubicados a un terreno consagrado. Sin embargo, la documentación terminaba abruptamente. A mitad del proceso, la escritura cesó, dejando páginas en blanco donde debería haber habido una continuación. No había una declaración de cierre, no había una verificación de la finalización. El señor Dorson se dirigió en su lugar a la correspondencia agrupada junto a los registros. Dentro, localizó cartas de protesta de funcionarios locales. Uno de estos documentos, sin firmar, pero con el sello de la parroquia, declaraba claramente: nadie movió los cuerpos. Otro se quejaba de los costos demasiado altos y de la indiferencia entre aquellos a quienes se les había encomendado el trabajo. La implicación era clara. Lo que se había ordenado no se había llevado a cabo. La atmósfera en la sala de archivos se volvió opresiva mientras leía, aunque el aire permanecía quieto. Describió la sensación de ser observado, como si las palabras en la página tuvieran un peso más allá de la tinta. Siguió adelante, escaneando cada hoja con creciente agitación. La evidencia no flaqueaba. La tierra debajo de su casa una vez había estado llena de los muertos olvidados, y su remoción probablemente nunca había ocurrido. La negación siguió rápidamente. Se susurró a sí mismo que los documentos estaban incompletos, que los errores administrativos eran comunes, que se esperaba la exageración en asuntos que implicaban dinero. Sin embargo, sus manos temblaban mientras apilaba los papeles. Su decisión llegó rápidamente, como si el acto mismo pudiera deshacer lo que había visto. Le pidió una vela al empleado, citando la poca luz. Una vez solo, prendió fuego a los bordes de las cartas. El fuego las consumió con una velocidad alarmante, curvando el papel en fragmentos negros que cayeron al suelo. Pisó la ceniza, borrando lo que quedaba. Para cuando el empleado regresó, solo quedaban unas pocas motas carbonizadas. No todo fue destruido. Antes de quemar los registros, el señor Dorson arrancó una página. Contenía un solo mapa del cementerio, marcado con hileras y cuadrados poco profundos, donde los cuerpos habían sido enterrados. Esta página la dobló con fuerza y la ocultó dentro de su abrigo. Su expresión al salir fue descrita como pálida, su actitud abrupta. En casa, no ofreció ningún relato de su visita. Llevó la página doblada con él, escondida entre sus pertenencias. Por fuera, insistió a su esposa e hijos que la casa era sólida y que los rumores de su pasado eran tonterías. Por dentro, sin embargo, el documento sobreviviente permanecía, una contradicción silenciosa pegada a su pecho. El registro de ese día termina no con una resolución, sino con un ocultamiento. Lo que debería haber sido expuesto a la luz se redujo a cenizas, excepto por una página guardada en secreto, llevada como una carga que no podía ser descartada ni reconocida. La presencia de la familia Dorson en el pueblo disminuyó rápidamente después de las primeras semanas. Los relatos indican que sus vecinos, ya reacios a interactuar, comenzaron a evitarlos por completo. Donde antes había habido asentimientos al pasar, ahora había miradas desviadas y cambios abruptos de camino. Los niños de las granjas cercanas se mantenían en el interior cuando los niños Dorson aparecían en el camino. Los intentos de la familia por saludar se encontraban solo con silencio o respuestas murmuradas, demasiado bajas para ser entendidas. El aislamiento se extendió a lo práctico. Las entregas de alimentos, una vez un servicio confiable, cesaron sin explicación. Las solicitudes de suministros fueron rechazadas u olvidadas. Cuando la señora Dorson visitó el pueblo por su cuenta, los comerciantes insistieron en que no había existencias disponibles, aunque se veía a otros comprando en los catapultomatas. Mismos mostradores momentos después. La familia recurrió a almacenar productos secos en el sótano,
racionando con cuidado. La calidad de sus comidas disminuyó y con ello su salud y su humor. El estrés financiero agravó la dificultad. Los esfuerzos del señor Dorson para conseguir trabajo en el pueblo no tuvieron éxito. Los empleadores afirmaban que los puestos estaban ocupados o que no había ninguno disponible, aunque los registros muestran que el trabajo se mantuvo constante en el distrito. La negativa fue consistente, dejándolo cada vez más irritable. Culpó a su esposa por su actitud, la acusó de presentarlos mal e insistió en que los vecinos conspiraban por celos. Su voz se volvió más aguda, su paciencia más corta, regresando a casa cada noche, sin nada que mostrar por su día. Dentro de la casa, el silencio se instaló pesadamente. Los niños ya no jugaban como antes. Sus risas, una vez tentativas, desaparecieron por completo. Las discusiones las reemplazaron, seguidas de largos períodos de quietud en los que cada uno se retiraba a rincones separados. La madre intentó mantener la estructura, los horarios de las comidas, las lecciones y las tareas, pero el esfuerzo se encontró con un éxito cada vez menor. El hijo menor, que aún no tenía edad escolar, mostró el cambio más visible. Anteriormente hablador, dejó de hablar por completo. Cuando se le hablaba, solo respondía con miradas en blanco o con los ojos desviados. En su lugar, comenzó a llenar trozos de papel con líneas irregulares, repetidas una y otra vez, hasta que la superficie se oscurecía con trazos. Llevaba estos fragmentos con él, metiéndolos en los bolsillos o escondiéndolos debajo de su ropa de cama. Cuando se descubrían, estaban arrugados, rasgados o manchados, las líneas aún discernibles en sus patrones erráticos. Su madre expresó preocupación, pero no pudo sacarle palabras. Su padre consideró el comportamiento con irritación, llamándolo pereza, y una vez quemó una pila de los papeles garabateados en la estufa. El niño no se resistió, sino que se sentó inmóvil mientras las llamas los consumían, reanudando más tarde la misma tarea compulsiva, con nuevos trozos. La atmósfera en la casa Dorson se volvió viciada. Sin el alivio de los vecinos, sin el apoyo del comercio, la familia existía en un circuito cerrado. Cada queja se magnificaba, cada silencio se profundizaba. Sus movimientos se volvieron rutinarios, desprovistos de alegría o espontaneidad. Las noches se pasaban con poca luz, los padres intercambiaban pocas palabras, los niños se retiraban temprano a la cama. Los extraños que pasaban por la propiedad la describían como sin vida. Las cortinas permanecían cerradas, el humo salía solo esporádicamente de la chimenea y rara vez se escuchaban voces. La casa, una vez el lugar de una renovación anticipada, ahora se erguía como una estructura ocupada, pero no habitada. Sus residentes se retiraron tanto de la comunidad como del uno del otro. Las notas del caso para este período no identifican ningún evento específico de violencia o catástrofe, solo la erosión constante de la conexión. Sin embargo, el efecto acumulativo fue significativo. Los Dorson no fueron expulsados por la fuerza, sino por el abandono, privados de interacción, hasta que solo quedaron sus propias sospechas y descontentos. Fue en este contexto de abandono que persistió el silencio del hijo menor, sus papeles garabateados, multiplicándose en secreto, cada uno marcado por las mismas líneas irregulares, evidencia muda de una mente que se retiraba aún más de la casa, que ya no podía mantenerse unida. La conducta de la señora Dorson durante este período reflejó tanto la sospecha como el secretismo. Mientras su marido desestimaba las preocupaciones anteriores sobre el piso hueco, ella continuó dándole vueltas al asunto. Su inquietud creció hasta que, en su ausencia, regresó al lugar ella misma. La decisión fue tácita y deliberada. Nadie en la casa fue informado de su intención. Su inspección se llevó a cabo con herramientas domésticas ordinarias. Hizo palanca con cuidado en las tablas sueltas, ensanchando la brecha que su marido había ocultado antes. La madera se astilló fácilmente, exponiendo una cavidad debajo. El aire que salía de la abertura tenía un ligero olor a tierra, mezclado con algo más viejo, menos distinto, pero inconfundiblemente orgánico. Dentro de la cavidad identificó restos parcialmente incrustados en la tierra. Primero se vio un trozo de tela, sus fibras debilitadas por la descomposición. El tejido era grueso, consistente con las prendas entregadas a los pobres
o a los obreros. Cuando se levantó, se rompió en sus manos, desmoronándose en fragmentos. Debajo de ella sobresalían formas más oscuras, fragmentos de hueso, pequeños e irregulares, sus bordes erosionados con la edad. No los perturbó más. El solo reconocimiento fue suficiente para alterar su respiración, que se volvió superficial y rápida. El descubrimiento, aunque innegable, se encontró no con la acción, sino con el ocultamiento. La señora Dorson no llamó a su marido, ni informó a sus hijos. En cambio, recogió los fragmentos de tela que había perturbado y los colocó en un pequeño baúl que guardaba en su habitación. Los huesos los dejó intactos, cubriéndolos de nuevo con tierra lo mejor que pudo. Bajó las tablas a su lugar, presionándolas hasta que el piso pareció inalterado. Su decisión de no revelar la evidencia reflejó tanto el miedo como la resignación. Anticipó la reacción de su marido: ira, negación, tal vez violencia. Su anterior desestimación de las preocupaciones había demostrado su falta de voluntad para entretener tales verdades. Confrontarlo con pruebas físicas, razonó, sería provocar un conflicto en lugar de una resolución. El silencio, aunque pesado, era más seguro. La atmósfera dentro de la casa cambió solo para ella. Se movía por las habitaciones con nueva cautela, sus ojos atraídos repetidamente a la sección del piso que había perturbado. Realizaba sus deberes: cocinar, limpiar, instruir a los niños, pero sus movimientos tenían un toque de distracción, como si sus pensamientos permanecieran anclados a lo que yacía debajo. Revisó el baúl más de una vez, asegurándose de que los fragmentos permanecieran ocultos, aunque nunca lo abrió por completo. Esa noche, la familia se reunió para la cena como de costumbre. La conversación fue mínima. Su cansancio se profundizó por el aislamiento. El señor Dorson habló del trabajo que de nuevo no había logrado conseguir, su voz tensa por la frustración. Los niños comieron en silencio, sus ojos pesados por la falta de descanso. La señora Dorson contribuyó poco, su mente regresando a la cavidad y a lo que había visto. La noche concluyó sin incidentes, hasta horas después de que se habían retirado. La casa estaba en silencio, salvo por el ocasional gemido de la madera. Luego, desde debajo de la misma sección del piso, surgió un sonido. No era el crujido agudo de la madera que se asentaba, sino algo más pesado, arrastrándose lentamente contra las vigas. Persistió durante varios momentos. Luego cesó, dejando un silencio más opresivo que antes. La señora Dorson permaneció despierta, escuchando, sus ojos fijos en el techo oscuro sobre su cama. No se levantó, ni habló de ello con nadie a la mañana siguiente. El registro solo señala que ella llevó el recuerdo adelante, sin compartirlo, una carga privada ocultada tan cuidadosamente como los fragmentos que había encerrado. Para los meses intermedios de su ocupación, la casa de los Dorson entró en una fase marcada por el conflicto creciente. Lo que una vez había sido una inquietud privada se volvió hacia afuera, manifestándose en discusiones, acusaciones y hostilidad abierta. Los registros y testimonios describen un hogar donde el silencio ya no era la característica más opresiva. En cambio, el ruido dominaba: gritos, portazos y el sonido frecuente de los niños peleando. Los niños, ya estresados por el aislamiento, se volvieron unos contra otros. Las disputas por la comida, las posesiones y los arreglos para dormir se volvieron comunes. Sus juegos dieron paso a escaramuzas físicas, a veces escalando hasta que la sangre era derramada. La madre intentó intervenir, pero sus esfuerzos se encontraron con la resistencia de todos los lados. Le faltaba autoridad en el momento, su voz ahogada por el ruido de la ira de sus hijos. La respuesta del padre no fue la mediación, sino la orden. Exigió silencio y obediencia, alzando la voz hasta que los niños se quedaron quietos. Sin embargo, su autoridad no llevaba consigo ninguna tranquilidad. El miedo a las represalias los acallaba, pero el resentimiento perduraba. El hijo mayor, casi un hombre, comenzó a confrontarlo directamente. En más de una ocasión, exigió que la familia se fuera de la casa. Argumentó que el aislamiento era insoportable, que la enfermedad entre los niños más pequeños y la inquietud de la madre eran prueba suficiente de que el lugar no era apto para vivir.
El señor Dorson desestimó estas demandas con total firmeza. Insistió en que la inversión era demasiado grande para abandonarla. Se refirió repetidamente al dinero gastado, los sacrificios hechos y el orgullo en juego. Para él, la partida representaría la derrota, y la derrota era inaceptable. Su tono se volvió más duro cada vez que surgía el tema, hasta que la discusión sobre irse ya no se permitía. La frustración de la esposa, reprimida durante mucho tiempo, llegó al punto de la expresión durante una de estas disputas. Acusó a su marido de haber sabido más sobre la propiedad de lo que había admitido. Sugirió que se le había contado la historia de la tierra antes de la compra, que el bajo precio no había sido fortuna, sino una advertencia disfrazada de oportunidad. Su voz tenía una agudeza, sus palabras precisas, como si las hubiera ensayado en silencio muchas veces. La acusación inquietó a los niños, que se quedaron callados al oírla. El hijo mayor miró a su padre con nueva intensidad, esperando una negación o una admisión. La respuesta del señor Dorson no fue ni una explicación ni una defensa. Su rostro se enrojeció, sus movimientos se aceleraron y cruzó la habitación con una violencia repentina. El acto en sí mismo fue breve. Golpeó a su esposa en la cara con la mano abierta. El sonido del impacto resonó en la pequeña habitación, silenciando incluso la respiración de los niños. La señora Dorson se tambaleó pero no cayó. Se estabilizó contra la mesa, con la cabeza inclinada, la mano presionada contra su mejilla. No habló más. La reacción de los niños fue registrada como inmovilidad atónita. Ninguno gritó. La mandíbula del hijo mayor se apretó. Sus puños se cerraron, pero no se movió. Los niños más pequeños apartaron la mirada, sus ojos fijos en el suelo. Un silencio más pesado que cualquiera de los que lo habían precedido se instaló sobre la familia. No el silencio del sueño o la evitación, sino del shock y el reconocimiento de que el conflicto había cruzado hacia la violencia, de la cual sería difícil regresar. El señor Dorson, respirando con dificultad, se ajustó el abrigo como para reafirmar el control. Declaró que el asunto estaba cerrado. Su esposa se retiró, su expresión ilegible, y los niños se dispersaron sin decir palabra. El registro de este incidente se destaca como el momento en que el hogar de los Dorson pasó de la tensión a la fractura. La autoridad se mantuvo, pero a costa de la confianza, y el silencio regresó no como paz, sino como el eco de la violencia no reconocida. La primera salida de la señora Dorson de la casa sin su marido no fue para hacer recados o por provisiones, sino para pedir consejo. Se dirigió a la parroquia en silencio, evitando la atención de los vecinos, que ya mantenían su distancia. Sus pasos eran decididos pero contenidos, como si llevara un peso que no podía ser compartido con palabras sencillas. En la rectoría solicitó una audiencia con el sacerdote. Los registros indican que su postura era tensa, su voz sumisa. El sacerdote, reconociendo su angustia, accedió a escucharla en privado. Se sentaron en una pequeña cámara detrás de la capilla, su única ventana admitiendo una luz pálida. La atmósfera era de contención, cada palabra pesada cuidadosamente antes de ser liberada. La señora Dorson comenzó con vacilación, describiendo la inquietud dentro de su hogar. Habló de la enfermedad de sus hijos, su insomnio, el mal genio de su marido y el silencio del pueblo. Gradualmente, su relato se profundizó en detalles. Describió el hueco en las tablas del piso, la tela y los fragmentos que había descubierto, y los ruidos que creía que salían de debajo de las tablas por la noche. Su tono era clínico en los detalles, pero tenso bajo la superficie, como si estuviera forzando el orden sobre su miedo. El sacerdote escuchó sin interrupción, con las manos cruzadas sobre la mesa. Cuando concluyó, permaneció en silencio por un tiempo. Luego comenzó a hablar con grave mesura. Reconoció el conocimiento de la historia de la tierra, una tierra que una vez perteneció al hospicio de la parroquia, designada para aquellos que murieron en la pobreza y el abandono. Los entierros habían sido frecuentes, llevados a cabo con poca ceremonia. Las tumbas eran poco profundas, las marcas rudimentarias o ausentes. Los muertos enterrados allí eran considerados una carga en vida y permanecieron sin honores en la muerte. Los registros oficiales afirmaban que el terreno había sido despejado, pero la voz del sacerdote
Sugería lo contrario. Explicó que los fondos habían sido escasos, la mano de obra renuente y la supervisión deficiente. Creía que muchos cuerpos nunca habían sido removidos. La tierra había sido construida encima, no vaciada. «Esta es tierra para los despreciados», dijo, aquellos a quienes la sociedad rechazó. Incluso en la muerte, su vergüenza se aferra a quien vive sobre ellos. Las palabras no llevaban superstición, solo una declaración de consecuencias. Le advirtió claramente, la casa no era apta para vivir. La instó a irse, aconsejándole que ninguna prosperidad podría venir de una tierra tan marcada. Su expresión sugería resignación en lugar de alarma, como si este conocimiento no fuera nuevo para él, sino que lo había llevado en silencio durante mucho tiempo. La señora Dorson preguntó si la familia estaba en peligro. La respuesta del sacerdote evitó los detalles, pero su mensaje fue claro. Permanecer los desgastaría. El peso de lo que yacía debajo presionaría sus vidas hasta que los rompiera. Le aconsejó que actuara con rapidez, aunque parecía entender los obstáculos que enfrentaba. Su regreso a casa se llevó a cabo en silencio. No llevaba ningún signo externo de lo que se había dicho, pero su ritmo se ralentizó a medida que se acercaba a la casa. El edificio se erguía como antes, sus ventanas cerradas, su forma pesada contra el cielo. Para ella, ahora no parecía un refugio, sino una cubierta colocada deliberadamente sobre tumbas olvidadas. Al entrar, encontró a su hija sola. La niña estaba arrodillada junto al baúl en el que la señora Dorson había escondido la tela de debajo del piso. Sus labios se movían en un susurro demasiado suave para discernir. Cuando se le preguntó, la niña se volteó rápidamente, negando haber hablado, pero el movimiento de sus manos sugería lo contrario. La madre cerró la tapa del baúl con firmeza, su rostro pálido, e instruyó a la niña a salir de la habitación. El registro termina con este momento. Una madre que llevaba la advertencia del sacerdote, una hija atraída por fragmentos escondidos y una casa de pie sobre un terreno que se negaba a dejar que el pasado permaneciera enterrado. La salud de los niños Dorson se deterioró rápidamente durante este período. Los síntomas se presentaron por primera vez como fiebres leves, pero se intensificaron en días hasta convertirse en condiciones más alarmantes. Su piel se puso pálida, sus cuerpos delgados, y su fuerza disminuyó. Su madre registró temperaturas que subían y bajaban sin patrón, acompañadas de escalofríos y sudores que dejaban la ropa de cama húmeda cada mañana. Las alucinaciones pronto siguieron. El hijo mayor informó haber escuchado voces que lo llamaban por su nombre durante la noche, aunque nadie estaba en su puerta. La hija menor se quejó de figuras en el borde de su visión que desaparecían cada vez que volteaba la cabeza. Ambos niños más pequeños describieron sensaciones de insectos que se arrastraban por sus brazos y piernas, aunque repetidos exámenes no revelaron marcas. La madre documentó estas afirmaciones en susurros para sí misma, no dispuesta a desestimarlas, pero incapaz de enfrentarlas abiertamente. Las solicitudes de asistencia médica fueron denegadas. Cuando la señora Dorson visitó el pueblo para apelar directamente al médico, se le dijo que no podía hacer el viaje. Su explicación fue evasiva, citando la distancia y otras obligaciones, pero la negativa fue absoluta. Apelaciones posteriores trajeron la misma respuesta. Los Dorson se quedaron sin ayuda profesional, su aislamiento reforzado por un abandono deliberado. La señora Dorson asumió el papel de cuidadora, preparaba caldos, enfriaba las frentes de los niños con paños e intentaba regular sus fiebres a través del descanso. Sus noches se dividían entre atender a los enfermos y calmar a los inquietos. Su fuerza disminuyó, sus movimientos se hicieron más lentos. Sin embargo, continuó sin quejarse. Sus manos, una vez firmes, comenzaron a temblar, aunque ocultaba el agotamiento a sus hijos. En contraste, la conducta del señor Dorson se inclinó hacia el distanciamiento. Pasaba cada vez más horas lejos de la familia, fumando en silencio o saliendo de la casa a dar largos paseos. Cuando estaba presente, su temperamento era volátil, expresaba frustración por la debilidad de los niños, acusándolos de fingir. La insistencia de su esposa en el cuidado se encontraba con irritación, y él
se negaba a ayudar en la enfermería. Su distancia crecía con cada día que pasaba, hasta que su presencia en la habitación de los enfermos era más perjudicial que de apoyo. El episodio del hijo menor fue el más grave. Una noche se despertó jadeando, su pecho subiendo y bajando como si estuviera obstruido. Sus gritos alertaron a la casa y la familia se reunió a su lado. Se agarró la garganta, su pequeño cuerpo arqueándose contra un peso invisible. La señora Dawson intentó levantarlo, palmeando su espalda, presionando agua en sus labios, pero él continuó luchando. Su rostro se oscureció, sus miembros se agitaron y por un momento su respiración cesó por completo. Finalmente, después de minutos frenéticos, el aire regresó en ráfagas superficiales. Se desplomó contra su madre, temblando y débil. Cuando pudo hablar, su voz era quebrada pero clara. «Algo me presionó el pecho», dijo. Sus ojos estaban muy abiertos, su expresión fija en el terror. Repitió la afirmación hasta que el agotamiento lo superó. El episodio dejó a la casa conmocionada. La señora Dawson permaneció al lado de su hijo durante la noche, sin querer dejarlo ni siquiera brevemente. Los otros niños permanecieron despiertos, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando por signos de recurrencia. El señor Dawson, aunque estuvo presente al principio, se retiró poco después de que la respiración del niño regresó. Afirmó que no había nada más que hacer. Sus palabras cortantes, su rostro sin expresión. La enfermedad no remitió. Cada niño permaneció frágil, su fuerza desvaneciéndose, sus mentes perturbadas por visiones y miedos. Los esfuerzos de la madre proporcionaron solo un alivio temporal. La ausencia del padre se hizo más pronunciada. El registro de este período concluye con una casa dividida, cuerpos fallando, espíritus tensos y sin ayuda externa. El hijo mayor de los Dawson fue el primero en articular la huida como una posibilidad. Su salud, aunque debilitada, seguía siendo más fuerte que la de sus hermanos, y su creciente resentimiento hacia su padre se agudizó en intención. Los relatos sugieren que comenzó a reunir pequeñas provisiones de comida, corteza de pan, carne seca y un frasco de agua escondido en su ropa de cama. También estudió las ventanas y puertas, probando la debilidad de los marcos. El plan no se habló abiertamente, pero se reveló en fragmentos a su madre. Ella, observando la tensión en sus hijos y la inutilidad de la insistencia de su marido en quedarse, lo alentó en silencio. Su apoyo se limitó a palabras y miradas, pero el mensaje era claro. No se oponía a su partida. Creía que la huida, incluso de uno solo, podría asegurar la supervivencia fuera de los confines opresivos de la casa. Los preparativos del niño no pasaron desapercibidos. El señor Dawson, ya irritable y sospechoso, observó los movimientos de su hijo con creciente escrutinio. Notó la ausencia del niño durante las tareas, la forma en que cuidaba sus posesiones y la hostilidad en sus ojos. El temperamento del padre se volvió más corto, sus acusaciones más directas. Acusó a la casa de conspirar contra él, de planear la traición bajo su propio techo. La confrontación ocurrió a última hora de la noche. El señor Dawson descubrió las provisiones ocultas y exigió una explicación. Su hijo no negó el plan. En cambio, declaró abiertamente que tenía la intención de irse, que la casa estaba maldita y que no se quedaría a perecer con el resto de ellos. Su voz llevaba desafío, el tono de alguien que había abandonado el miedo al castigo. La señora Dawson intentó intervenir, pidiendo calma, pero su presencia solo intensificó el conflicto. El señor Dawson se volvió contra ella, acusándola de colusión. Exigió saber cuánto tiempo había apoyado el plan. Si ella también tenía la intención de huir, ella no respondió, su silencio confirmando lo que él ya sospechaba. En respuesta, el señor Dawson actuó con decisión. Sacó la pesada llave de hierro de la puerta principal, la sostuvo ante ellos y cerró la entrada con cuidado deliberado. El sonido del cerrojo deslizándose en su lugar resonó en la habitación. Luego guardó la llave en su bolsillo, declarando que nadie se iría sin su consentimiento. Extendió la acción a las ventanas, revisando sus cerraduras, asegurando contraventanas y reforzando los marcos donde era posible. Sus movimientos eran precisos, casi metódicos, como si estuviera asegurando una prisión en lugar de un hogar. La atmósfera en la casa cambió de forma palpable. Los niños
ya débiles, miraron en silencio como su padre cerraba cada salida. La expresión del hijo mayor se endureció en un odio abierto. Miró a su padre con una mirada descrita como asesina, sus puños apretados a los lados. La postura del niño sugería una violencia contenida solo por las circunstancias. El señor Dawson, percibiendo esto, se mantuvo cerca de la puerta cerrada, su cuerpo entre su familia y la única salida. Sus palabras llevaban la certeza de la autoridad, pero también la tensión de la paranoia. Insistió en que la casa era suya, que no la abandonarían, que ninguna traición tendría éxito bajo su techo. Su tono no dejaba lugar para la disidencia. La familia se dispersó sin más palabras, pero el silencio que siguió llevaba un peso mayor que la discusión. La confianza, ya frágil, se había fracturado por completo. La mirada del hijo perduró en la memoria, una declaración silenciosa de que el conflicto ya no era solo sobre la resistencia, sino sobre la supervivencia el uno contra el otro. El registro de este incidente concluye con la imagen de la puerta cerrada, el padre sosteniendo la llave y los ojos del hijo mayor fijos en él, una promesa tácita de violencia aplazada, no prevenida. Para los últimos meses de ocupación, la residencia Dawson exhibió un declive estructural que fue paralelo al deterioro de sus ocupantes. Los observadores notaron más tarde que el debilitamiento físico de la casa reflejaba el colapso del orden dentro de la propia familia. Los primeros signos fueron audibles. Las vigas gemían bajo el peso que habían soportado durante mucho tiempo, produciendo crujidos que resonaban en las habitaciones a horas irregulares. Los pisos se hundieron en las esquinas, las puertas ya no se alineaban con sus marcos y las ventanas traqueteaban incluso en el aire quieto. Los cimientos, una vez considerados estables, comenzaron a hundirse de manera desigual, produciendo fracturas visibles a lo largo de las paredes de yeso. Cada crujido y movimiento llevaba un trasfondo de inestabilidad, como si la propia casa se preparara para desprenderse de su carga. En el interior, la cohesión de la familia se deterioró en hostilidad. Los gritos se volvieron comunes, las discusiones estallaban sin provocación y se intensificaban hasta que el agotamiento los silenciaba. Las acusaciones se intercambiaban en ciclos, los niños contra los padres contra los hijos, los hermanos unos contra otros. Cada pelea dejaba un nuevo resentimiento. No se lograba la reconciliación. El señor Dawson, que una vez insistió en el orden, entregó su disciplina al alcohol. Las botellas se acumularon, escondidas al principio, pero luego mostradas abiertamente. Su habla se volvió arrastrada, su postura laxa, su autoridad reducida a arrebatos de rabia ebria, seguidos de estupor. Su ausencia, aunque la presencia física permaneció, desestabilizó aún más el hogar. La señora Dawson se retiró al silencio. Realizaba las tareas mecánicamente, preparando la comida, atendiendo la enfermedad de los niños, pero ya no participaba en las disputas ni intentaba la mediación. Pasaba largas horas sentada aparte, sus manos ociosas en su regazo, sus ojos fijos sin enfoque. Su distanciamiento creó un vacío en el que los niños se las arreglaban por sí mismos. Los niños, privados de orientación, se retiraron a los rincones de la casa, evitaban los arrebatos de su padre y el vacío de su madre buscando refugio en el silencio. Sus juegos cesaron por completo. En su lugar se escondían, susurrándose solo unos a otros, moviéndose por las habitaciones como intrusos en su propio hogar. Su desconfianza el uno en el otro se profundizó, cada uno guardando trozos de comida o pequeñas posesiones, como si el robo fuera inevitable. La atmósfera dentro de la casa se volvió salvaje, cada miembro consumido por la autoconservación en lugar de la familia. El hambre agudizó los ánimos y la fatiga erosionó la contención. Lo que una vez había sido un hogar, ahora se parecía a un grupo de adversarios forzados a la proximidad. La propia estructura entregó la confirmación final de la descomposición. Una noche, mientras la familia se movía por la habitación principal, un crujido repentino partió el aire. El piso debajo de ellos se dobló, colapsando hacia adentro con un ruido que reverberó como un trueno. El polvo se levantó en nubes, ahogando el aire
mientras astillas y escombros se esparcían. Cuando el polvo se aclaró, se reveló el daño. Una sección del piso había cedido por completo, exponiendo una cavidad debajo. Dentro de ella yacían huesos, numerosos, revueltos, sus superficies pálidas contra la tierra oscura. La disposición sugería no un solo cuerpo, sino muchos, apilados o superpuestos sin orden. Fragmentos de tela se aferraban a algunos, aunque la mayoría se había descompuesto más allá del reconocimiento. La vista era inconfundible. Restos humanos descubiertos por el propio colapso de la casa. La familia se paró en el borde, sus expresiones sin registrar, pero su silencio notado. Nadie habló y nadie intentó remover la evidencia. El descubrimiento no provocó negación o reconocimiento. Fue absorbido por la quietud opresiva que ya definía su existencia. El registro se cierra con esta observación. La casa, fallando en su estructura, reveló lo que había estado oculto durante mucho tiempo debajo de ella. La familia, fallando en su cohesión, se enfrentó a la evidencia sin voz, cada uno demasiado fracturado para responder. Los huesos yacían expuestos a la vista y, sin embargo, no siguió ninguna acción, solo el sonido de las paredes tensándose, los cimientos moviéndose y el silencio reanudándose. El colapso del piso y la exposición de restos humanos no produjeron consenso dentro de la casa de los Dorson. En cambio, reveló las divisiones finales entre ellos. El señor Dorson respondió primero, se paró en el borde de la cavidad y declaró con certeza que los restos no eran humanos, sino de animales de granja desechados durante ocupaciones anteriores. Su voz tenía fuerza, pero el temblor debajo de ella era evidente. Insistió en que los huesos eran comunes, sin sentido, y no merecían más preocupación. Su afirmación fue contradicha por los fragmentos de tela y la disposición de los restos. Sin embargo, repitió la negación con un volumen creciente, como si su repetición pudiera transformar la falsedad en un hecho. Los niños no aceptaron su explicación. Su silencio transmitía incredulidad y sus rostros llevaban el peso del reconocimiento. El hijo mayor, en particular, respondió con hostilidad abierta. Acusó a su padre de mentir, de haber sabido todo el tiempo lo que yacía debajo de la casa y de atraparlos dentro de ella. Sus palabras eran afiladas, su voz rugía con la furia acumulada durante meses de tensión. La confrontación se intensificó rápidamente. Cuando su padre levantó la mano para silenciarlo, el niño le devolvió el golpe. El ataque fue repentino y violento. Sus puños conectando con el pecho y el rostro del hombre mayor. El señor Dorson, debilitado por la bebida y la fatiga, se tambaleó, sus defensas torpes. El sonido de la lucha llenó la casa. Golpes, muebles que se estrellaban, los gritos sin aliento de los combatientes. Los niños más pequeños gritaron, sus voces elevándose por encima del ruido. La señora Dorson actuó sin vacilación. Reunió a los niños, alejándolos del conflicto. Sus movimientos eran decididos, su expresión sombría. Declaró que se irían, sus palabras afiladas e inequívocas. Los movió hacia la puerta, instándolos a la velocidad. En el umbral, agarró el picaporte y tiró. La puerta no se abrió. Giró la manija, empujó y tiró de nuevo. El mecanismo se mantuvo firme, inamovible bajo su esfuerzo. El cerrojo de hierro, oxidado por la edad y el desuso, se había fusionado en su alojamiento. La madera del marco gimió bajo su fuerza, pero no se logró ningún progreso. Los niños se apiñaron detrás de ella, sus ojos muy abiertos, sus respiraciones rápidas. El hijo mayor, saliendo momentáneamente de la pelea, se unió a ella, arrojando su peso contra la puerta. El resultado fue el mismo. No hubo movimiento, no hubo salida. La salida que una vez había simbolizado la seguridad se había vuelto tan impenetrable como la piedra. Detrás de ellos, el señor. Dorson rugió de ira, su negación inquebrantable incluso cuando la sangre le marcaba el labio. Los acusó de traición, de cobardía, de abandonar lo que él todavía insistía que era legítimamente suyo. Su voz llenó la habitación, un eco contra las paredes que se agrietaban. Afuera, el clima cambió. Las nubes se habían reunido sin ser vistas, y un trueno estalló de repente sobre sus cabezas. El sonido sacudió las ventanas y reverberó a través de las vigas debilitadas de la casa. Los relámpagos iluminaron las paredes en breves destellos, revelando las fracturas que se extendían como venas por el yeso.
La estructura se estremeció con cada estruendo, como si la tormenta misma buscara terminar lo que el tiempo y la negligencia habían comenzado. El registro concluye con esta imagen: una madre y sus hijos pegados contra una puerta sellada, un padre que se enfurecía en negación detrás de ellos, y la casa temblando bajo el peso de la tormenta y la inestabilidad. La conclusión del conflicto permaneció suspendida en ese momento, la familia cautiva, tanto dentro de la estructura como de su propio colapso. La noche final en la residencia Dawson se registra menos a través de testimonios que a través de inferencias, reconstruida a partir de fragmentos dejados atrás y de los comentarios de aquellos que luego pasaron por la propiedad. Dentro de la casa, la familia se reunió en la habitación central. La tormenta que había comenzado a principios de la noche continuó sin pausa, los truenos rodando sobre sus cabezas, mientras que las vigas por encima de ellos gemían bajo la tensión. El aire era pesado, cargado con el olor a tierra mojada y madera húmeda. No, se encendieron lámparas. La única iluminación provenía del destello irregular de los relámpagos que exponían los rostros de la familia en breves y crudos intervalos. Estaban acurrucados cerca, aunque la unidad estaba ausente. Cada niño culpaba a los padres en voz alta por su condición. El hijo mayor acusó a su padre de arrogancia, de unirlos a una estructura ya maldita por sus cimientos. La hija se volvió contra su madre, declarando que el silencio y la debilidad los habían condenado tanto como el orgullo. Incluso los niños más pequeños, sus voces delgadas por la fiebre, murmuraron que su sufrimiento había sido ignorado. La atmósfera era de recriminación en lugar de consuelo, cada voz cortando a través de la tormenta en tonos amargos. El señor Dawson intentó reafirmar el control. Habló de resistencia, de supervivencia, insistiendo en que la casa podía soportar la tormenta como había resistido el tiempo. Sus palabras fueron interrumpidas por el fuerte crujido de la madera que se partía por encima de sus cabezas, socavando su afirmación incluso mientras la hacía. La señora Dawson, que había permanecido en silencio en disputas anteriores, respondió esta vez con claridad. Su voz no llevaba histeria, sino una convicción firme. «Nos compraste una tumba». Las palabras, llanas y sin adornos, permanecieron en el aire como un veredicto. La casa misma proporcionó la confirmación. Los cimientos se movieron audiblemente, un sonido de molido profundo que se elevaba desde debajo del piso. Las paredes temblaron, el yeso se desmoronó en finos hilos de polvo y las tablas del piso comenzaron a separarse a lo largo de sus costuras. Los niños gritaron, aferrándose unos a otros o a su madre, mientras el señor Dawson permanecía inmóvil, su rostro pálido, sus manos cerradas a los lados. Momentos después, la estructura cedió. Una sección de los cimientos se partió con un estruendoso crujido y el piso central colapsó hacia adentro. Muebles, escombros y miembros de la casa fueron arrastrados hacia abajo a medida que la cavidad se abría. La tierra surgió a través de la brecha, llevando consigo fragmentos de hueso enterrados durante mucho tiempo. El sonido no fue de una sola ruptura, sino de un fracaso progresivo, como si la propia tierra buscara reclamar lo que se le había quitado. El destino preciso de los Dawson no está registrado. No se recuperaron formalmente cuerpos. No se llevó a cabo ningún entierro. Lo que quedó fue el silencio. Por la mañana, la casa se veía visiblemente alterada, sus ventanas oscuras, su estructura inclinada, la habitación central oculta por el colapso. Desde el camino parecía abandonada, su silueta dura contra el cielo gris. Los habitantes del pueblo que pasaron en los días siguientes no entraron. Observaron desde la distancia, notando la ausencia de humo de la chimenea, la ropa sin recoger rígida por la lluvia, el silencio que se extendía desde el edificio. Sus comentarios fueron consistentes. Otra familia tragada por la tierra. El registro oficial se cierra aquí. La casa permaneció, sus ventanas sin luz, su puerta sin abrir. Los Dawson, una vez vistos como afortunados por adquirir la propiedad a un precio de ganga, se unieron a la historia no contada de aquellos que les precedieron, borrados no por el tiempo, sino por la misma tierra debajo de sus pies. La familia Dawson se desvaneció en el silencio,
Su casa se quedó inclinada, sus ventanas oscuras, su nombre susurrado solo en susurros. Los vecinos dijeron que la tierra se los tragó tal como lo había hecho con los anteriores.